Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la tertulia en esta noche de viernes 19 de febrero. Comenzamos con muchos asuntos, muchos temas y vamos a comenzar presentándoles a la mesa que nos acompaña esta noche. En primer lugar está con nosotros David Frechilla, muy buenas noches. Buenas noches, Laura. ¿Qué tal, cómo te encuentras? Pues con un poco de catarro, que es lo habitual durante esta época, pero el catarro lo alivio viniendo a esta magnífica tertulia de la televisión de todos los palentinos. También está con nosotros una persona que juega ya en otra liga porque tiene una calle en Palencia y eso ya. Fernando, son palabras mayores. Buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena. Muchas gracias. Me imagino que una satisfacción. La verdad es que me ha hecho ilusión, lo que ocurre que es muy difícil saber si la merezco o no. Yo creo que sí, ¿no? No lo sé. Bueno, No lo sé. Sí que he hecho muchas cosas por Palencia de forma absolutamente anónima. Viajes representando a Palencia, la Villa de la Olmeda fui una de las personas que lo promocionó. Pero claro, tengo tantos años que me da mucho tiempo a hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, si se lo han dado es por algo. Fernando, enhorabuena. Muchas gracias. También nos acompaña Carlos Hugo Sanz, que todavía no tiene calle. No sé si algún día... Bueno, todos Buenas andará, noches. todos andará, a ver si se aguanta. Bueno, a mí sí me ponen al lado de la de David Frechida, ¿Sí? que seguro que se la dan antes que, ¿También que a mí. quiere así una que, calle? No. Si no tiene un chalet, a lo mejor... Pues claro, lo mejor que sacamos. nos den una casa en una calle, Claro, que nos den. Eso mejor. Eso mucho mejor, hombre. Bueno, A mí sí me dieron 50.000 euros por la calle. también, ¿eh? Ya ponemos la placa luego donde queramos nosotros. Bienvenidos a los tres a esta tertulia. Vamos a comenzar. Este que van a ver es nuestro sumario. Los adolescentes se drogan menos, así lo dice la última encuesta realizada a chicos de entre 14 y 18 años que ha presentado el Ministerio de Sanidad. Los datos han mejorado, pero 8 de cada 10 estudiantes reconoce haberse emborrachado alguna vez a esa edad y no consideran peligroso el cannabis. Enseñarles más las consecuencias que pueden tener, tipo accidentes de tráfico y otras cosas, y yo creo que nada, y los padres intentar educarles desde pequeños que las consecuencias que pueden tener estas cosas. Demasiada libertad y no se preocupan mucho los padres. Deja salir a los niños a los 12 y 13 años. Demasiado pronto. Eso no se puede hacer. Muy mal, todo lo que sea droga, por mínima que sea, mala. Mucha gente se ha querido acercar esta semana al acto de homenaje en el que se ha descubierto la placa con el nombre de José María Hernández justo en la calle que se encuentra entre el Palacio Provincial y la Plaza de Abastos. Los palentinos siguen recordando al que fuera presidente de la Diputación. Un señor muy bien, muy majo, yo le conocía. Pues yo la verdad también me llevo, es una persona que me llevo bastante bien con él también y es lo que puedo contar. Nos hemos llevado bien, hemos sido amigos. Como un señor silencioso, o sea, cumplía las cosas sin dar mucha, no sé, darse importancia, le veía humilde, creo yo. Bueno, una buena persona, sí, hizo muchas cosas además. Después de otro escándalo más destapado en una clínica dental, el sector vuelve a pedir a las administraciones que actúen para que su trabajo esté regulado. En España, para abrir un establecimiento de este tipo no hace falta ser dentista. De hecho, muchas de estas franquicias se sirven de personal poco cualificado y mal pagado, lo que al final repercute en el paciente. El que lo abra tiene que ser odontólogo, evidentemente. Igual que un periodista tiene que ser periodista, o para llevar un periódico, o un médico, o para ejercer tiene que tener la licenciatura en medicina. Yo conozco gente que simplemente era auxiliar de clínica y les mandaban a hacer limpieza de boca, o sea que no lo veo bien. Sí que hay mucha necesidad, pero también hay que estar un poco expertos porque luego viene, lo que ha pasado ahora y mucho más, claro. Comenzamos esta tertulia, se la dedicamos a Pedro Miguel Barreda, también compartió su tiempo con nosotros en este espacio de televisión, periodista, historiador y escritor. Ha sido durante décadas uno de los mejores cronistas de Palencia. Fallecía esta semana a los 84 años y de su currículum forman parte sus colaboraciones, como les digo, con esta casa. Vamos a recordarle. Periodista, historiador, pero sobre todo un gran conocedor de Palencia, una tierra a la que amaba por encima de todo. Nos deja a los 84 años de edad Pedro Miguel Barreda Marcos. Nació en Buenavista de Valdavia el 29 de junio del 31 y guarda un currículum más que dilatado, respaldado por una pluma de la que han salido centenares de artículos y publicaciones.
Fue uno de los rostros de la pequeña pantalla, un fiel colaborador de esta casa en sus inicios, el alma de este espacio, de Calle en Calle, su plataforma semanal para contar la historia y anécdotas de cada una de las vías de la ciudad. Según las actas municipales de entonces, en 1790... Él hablaba sobre el origen del nombre de las calles, es un poco la historia de las calles que resultó interesante. Entonces, cuando él ya acabó ese ciclo, pues yo empecé a este espacio de Palencia Singular o Palencia Insólita. Pero no solo eso, durante años fue miembro destacado del listado de contertulios de esta cadena de televisión. Contertulio con experiencia después de décadas trabajando como redactor de Diario Palentino. Dices, ¿las administraciones responsables? Pues claro que son responsables. ¿Cómo no van a ser responsables de una falta de una política general? Aprendí de él muchísimo porque llevaba la información deportiva y luego yo le sustituí en ese cometido. Y aparte de ser un gran compañero y un gran profesional, pues luego era una persona generosa, ¿no? Porque después de jubilarse en el Diario Palentino le pedimos colaborar en las tertulias de la entonces Televisión Palencia o posteriormente hacer una sección propia, un programa que se llamaba De Calle en Calle, y no dudo en ningún momento en seguir colaborando con la que ésta seguía considerando su casa. Pero su faceta como periodista se complementa con la de escritor. Decenas de textos con su firma, entre ellas Calle Mayor, un recorrido por los comercios, tiendas y talleres de la arteria principal de la ciudad, o Buenas tardes Palencia, un repaso por los nombres más ilustres que han vivido en esta ciudad. Lo primero que hay que decir es que era buena gente, un conocedor del pulso vital real de la ciudad, que muchas veces no solo no se refleja en una crónica rápida, pero que sí sirve para tomar el pulso y hacer una crónica rápida o no tan rápida de la ciudad. Desde que se incorporó, Pedro Latello Tellez ha sido uno de los académicos más activos, tanto publicando como se podía contar con él para cualquier jurado, para cualquier cosa que nos pedían, y bueno, y siempre ha estado muy al frente de las cosas de la institución, y yo creo que las cosas de la institución estaban muy presentes en su quehacer diario. De hecho, fue durante años el vicepresidente de esta institución, el que tiraba del carro de un colectivo al que entregó su cuerpo y su alma. Su legado queda sobre el papel, su recuerdo en la memoria de sus lectores, pero sobre todo en la de su esposa y sus 4 hijos. Bueno, y Fernando Escobar, Fernando sí que ha compartido tertulia con Pedro Miguel Barreda. He compartido muchas tertulias aquí con él y además he compartido una gran amistad. Era un hombre terriblemente culto y además valiente. Era un periodista de esos de arraigo, ¿no? A mí me sugirió además algunos de los grandes cuadros que he pintado. Vosotros que sois jóvenes no os acordaréis de los acejeros. Los acejeros eran gentes pobres que subían al monte a hacer la poda de la encina y bajaban la leña al hombro hasta llegar a Palencia. Y entonces incluso al pasar por los cielatos, que entonces había cielatos, les hacían pagar una cantidad que correspondía para la protección del monte o lo que fuere, pagar una cantidad por la leña que habían extraído de los árboles. Y estas historias me las contó precisamente Pedro Miguel Barreda. Esa y otras muchas más. Además era un periodista, como he dicho, muy valiente, era un hombre que en aquel tiempo se atrevía a criticar seriamente a muchos políticos, cosa que otros no hemos hecho. Y, en fin, el recuerdo que me queda de él es de un gran periodista, honesto, valiente y muy buen amigo. Carlos Hugo. Sí, a mí no me tocó trabajar con él y no le conocí en la redacción, pero sí que ha sido para muchos un referente, ¿no? Y yo me quedo que pues, cuando estás empezando ya había que buscar información de Palencia y demás, te decían, oye, pues llama a Pedro Miguel Barreda que seguro que lo sabe. Y a cualquier hora le pegabas un toque y enseguida tenía una respuesta rápida. Yo me quedo ya no solo con su trabajo periodístico, que ahí está y ahí va a seguir, sino con su conocimiento de la intrahistoria de la ciudad, de los detalles, de sí, porque mira, esta familia luego emparejó con esta y eran propietarios. Es decir, tenía una cultura de lo que es Palencia por encima de lo histórico, ¿no? De lo que viene reflejado en los libros, que era muy enriquecedora. Y yo creo que se va a echar mucho de menos, porque aunque sí que escribió algún libro que hacía referencia a ese pequeño, ¿no? Esas fibras que se mueven en la ciudad, creo que vamos a perder una memoria histórica de Palencia muy importante que hemos perdido. David Frechilla, ¿qué recuerdos tiene? Pues suscribo las palabras de mis compañeros. Evidentemente yo no trabajé con él, pero todo lo que he escuchado sobre él es bueno. Sí que le seguía a través de esta televisión
cuando hacía los comentarios sobre Palencia. Yo creo que ha habido una cosa muy buena de Pedro Miguel, que es que ha dejado todos sus conocimientos a los palentinos a través de los escritos, o ya sea, o bien a través de los documentos visuales que vosotros tenéis, pues toda la experiencia que él tenía, todo el saber sobre Palencia le ha trasladado. Y también me gustaría poner de manifiesto una cosa, ¿no? Ahora que se habla mucho de... llega el turno de la gente joven. A mí no me gusta que tampoco nos olvidemos de la gente de la experiencia, porque la experiencia es algo precioso y es algo que hay que valorar y es algo que hay que aprender, porque ahora mismo hemos tenido un ejemplo, por lo menos yo, ¿no? Estábamos aquí, Carlos Hugo, tú y yo, escuchando embobados como Fernando nos contaba una historia, y yo no quiero que eso se pierda, yo quiero que esa gente nos siga trasladando todo su saber. Muy bonito. Pues un abrazo le mandamos aquí a la familia de Pedro Miguel Barreda. Vamos a continuar con más asuntos. Mucha gente se ha querido acercar esta semana al acto de homenaje en el que se ha descubierto la placa con el nombre de José María Hernández, justo en la calle que se encuentra entre el Palacio Provincial y la Plaza de Abastos. Los palentinos siguen recordando al que fuera presidente de la Diputación. A pesar de la meteorología, no había un solo hueco libre. Nadie ha querido perderse el reconocimiento a una persona que se entregó en cuerpo y alma al servicio público de los palentinos. Chema tuvo siempre claro que la política es servicio, y servicio hasta sus últimas consecuencias. Y las personas. Por ellas se desvivía. Alcaldes, concejales, artistas, escritores, empresarios, agricultores, músicos, jóvenes o mayores. Siempre a disposición de quien le necesitara. El Ayuntamiento capitalino decidió, con apoyo de todos los grupos políticos, honrar con una calle en su honor la memoria del que fuera presidente de la Diputación de Palencia. La placa con su nombre quedará para siempre justo debajo del despacho que durante años ocupó ejerciendo dicha responsabilidad. Una calle que delimita una institución que él quiso acercar a los palentinos y desmitificar su inutilidad ante quienes creen que es innecesaria. Y lo logró a base de lo que mejor sabía hacer, a base de cercanía, de trabajo y de esfuerzo. Su viuda no ha podido evitar emocionarse con este homenaje, especialmente al recibir el cariño de los palentinos. Agradecer a las personas que pusieron en marcha esta iniciativa, agradecer al Ayuntamiento que la haya recogido, agradecer a los 4 grupos políticos que están en el Ayuntamiento que lo hayan hecho por unanimidad y agradecer a todos los que están hoy aquí por su cariño. Para muchos este es un acto de justicia que servirá para recordar a una de las figuras más determinantes de la política palentina de nuestro tiempo. David Frechilla, estaba lleno, continuamos escuchando buenas palabras hacia el que fuera presidente de la Diputación, José María Hernández, fallecido ahora hace un año. Y además yo voy a buscar el significado poético. Hasta la nieve se quiso despedir de Chema, porque recordamos que justo cuando él fallecía, al pie del cañón en la Diputación, y cuando digo al pie del cañón es al pie del cañón en la Diputación, solucionando o coordinando todos los trabajos, era por los problemas que había en la zona norte. De hecho, en esta misma casa hablábamos con Altagracia, ¿te acordarás? Que estaba sí. En un viernes y falleció un domingo. Estaba la mujer allí que no estaban, bueno, pues incomunicados, y estaba José María constantemente trabajando, y la nieve, yo creo, voy a buscar ese ámbito o ese significado poético, también se quiso despedir de Chema. Poco más podemos decir. Para mí uno de los grandes políticos que tenía Palencia, con peso, con personalidad, uno de los grandes valores dentro del Partido Popular. Voy a repetir lo mismo, un Partido Popular de Madrid, de Génova en este caso, que no se quiso despedir de Chema. Estarían haciendo otras cosas en Madrid, ya vemos lo que hacían, en cambio en vez de estar aquí con un tío que estaba luchando por la gente. Pero bueno, eso es una espina mía clavada que siempre me gusta recordarlo. Y sobre todo estaban sus vecinos, la gente estaban políticos, estaban de todos los signos políticos, además como debe ser, estaban representantes de todo tipo de colectivos, pero estaban palentinos anónimos, incluso algunos ideológicamente, que yo soy amigo ideológicamente las antípodas de José María, pero querían estar ahí con él, y sobre todo yo creo un beso muy fuerte para María Antonia, para su mujer, que yo cuando he podido hablar con ellas me dice siempre lo mismo, que se ve abrumada porque después de un año siguen reconociendo la figura de su marido, de Chema, como le gustaba que le llamaban. Fernando. Sí, bueno, yo tenía una especial relación con él porque a mí me ha tocado dar muchísimos pregones en la provincia de Palencia, tanto en el norte de la provincia, 130 kilómetros de aquí, como si era en Grijota o mitad de Baños, siempre invariablemente la presencia de José María Hernández era eterna, ¿no?
Y como se ha dicho, un hombre muy afable. Además, tengo todavía más una relación familiar porque María Antonia es buena amiga mía. Yo leí una vez en un periódico que quien no conociera la informática, y yo ya tenía 60 y tantos años, era un analfabeto en potencia. Yo pensé, coño, si llevo toda la vida leyendo y estudiando, no quiero ser un analfabeto, ¿no? Y entonces llamé a María Antonia y se lo dije, oye, no tengo ni puñetera idea de informática y quiero que me des unas clases y tal, ¿no? Me dio 20 días de clase y me enseñó a manejar cuando menos pues Google, a escribir una carta, luego un poquito de Facebook, en fin, lo que fuere, ¿no? Así que le tengo que agradecer eso a María Antonia, lo digo en público, que la tengo un gran afecto, y a José María de su presencia en todos cuantos pregones yo he intervenido. Teníamos una amistad realmente importante. Era un hombre que pisaba mucho la provincia de Palencia, los pueblos. Estaba en todas partes, o sea, era increíble, es que además, cuando menos te lo esperaba. Me acuerdo de un día que estaba dando yo un pregón en un pueblo cerca de Cervera, un pueblo pequeñito, no me acuerdo cómo se llama, y estaba en el balcón del ayuntamiento, y entonces empezaron a sonar las campanas de la iglesia que estaba justo al lado del ayuntamiento. Plom, 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 y yo estaba hablando como si hablaba para nadie, porque se oía mucho más las campanas que lo que yo podía decir, ¿no? Y en ese momento apareció en el balcón también José María Hernández, hizo al campanero que parara con las campanas y me dejaron hablar, sí. Buena anécdota, Carlos Hugo. Y además estaba, es decir, no es como otros políticos que a veces nos visitan de Valladolid o de Madrid, que vienen, hacen así un poco, no, él cuando iba a los sitios era para interesarse por lo que pasaba, para hablar con los vecinos, para saber si había algún problema y lo podían solucionar. La verdad es que era un gran político, seguramente el que mejor que hemos tenido, por lo menos de los que yo he conocido. Me gusta además el sitio donde le han dedicado la calle, porque está entre la Diputación y el Ayuntamiento, y espero que se influya el espíritu de trabajo y el ejemplo a los que allí trabajan por los palentinos, y que tomen buen ejemplo de José María. Muchas veces nos sorprenden cuando hablamos de un político que pisaba los pequeños pueblos de la provincia de Palencia, que trabajaba, que conocía a los vecinos. Es que en realidad, David, yo creo que debería ser así. Sí, pero una cosa es pisarlo para hacerte la foto y otra es pisarlo No, para ir a me refiero trabajar. pisarlo Sí, quiero porque decir. le interesaba para trabajar. Sí, por eso. Te quiero decir que es que él era de los de trabajo. Por cierto, lo voy a recordar. Porque hay muchos que son para la foto. Exacto, pero es que José María era para trabajar. Voy a recordar que si él murió un domingo, un jueves hubo alguien que le pidió la dimisión. Sí. Que espero que se acuerde perfectamente. Si no se lo recuerdo yo, que es Félix Iglesias, de Izquierda Unida. Y creo que viene recordarlo porque a veces... No vale todo en política. No vale todo en política, como se mostró. José María era de los que iba a los sitios y trabajaba. José María era de los que, por ejemplo, lo sé porque me lo han contado la Diputación, pedía un coche de la Diputación, un utilitario, sí. Y bueno, le reventaba kilómetros durante el fin de semana para arriba, para abajo, de un pueblo a otro, estaba en todas las fiestas preguntando, conociendo a la gente. Él fue delegado territorial de la Junta, que para mí es el puesto más difícil políticamente. ¿Por qué digo esto? Porque llevas todas las competencias difíciles, que si sanidad, que si pasa algo en sanidad, que si pasa algo en los colegios, que si pasa algo en los comedores, y cuando hay que cortar la cinta no te creas tú que la cortas tú, te viene el de Valladolid, el consejero. O sea que es lo más desagradable, el puesto más desagradable. Él fue 8 años, creo, si no me equivoco. Y entonces llegar a la Diputación, tener ese conocimiento de la Diputación y encima poder hacer cosas, pues yo creo que lo hizo muy bien José María en el poco tiempo que, por desgracia, estuvo. Yo no sé si es exigible a todos, ¿eh? Es decir, es que es un esfuerzo muy grande. Es decir, bueno, sí. Sí. Que a veces a lo mejor decimos, no, es que no sé si el nivel de exigencia que se autoimponía a Chema se le puede exigir de serie a todos los políticos. Es decir, que lo que hacía Chema no es lo habitual, es decir, y no lo era antes ni lo va a ser ahora. Es decir, cualquier político no puede mantener ese ritmo, efectivamente. Es decir, por eso tiene más valor lo que hacía él. Es decir, por eso hay que reconocérselo, porque tiene un coste. Y lo hemos visto, y muchos pensamos que aquellos días toda la tensión que sufrió fue al final lo que deparó su fallecimiento. Pero no sé si todos debemos exigirle a todos los políticos ese nivel de trabajo, porque creo que no lo pueden dar todos, de verdad. Pero bueno, que sirva como ejemplo, y si no se puede llegar a todo lo que hacía él, se puede llegar a un 80%, un 70%, yo creo que ya podíamos darnos con un canto en los dientes. Es hasta recomendable que tengan una vida aparte. Que también, por ejemplo, tenía Heliodoro Gallego, que era una persona que vivía por y para Palencia. Yo no hablo si lo hacía mejor, peor, regular, fenomenal. Sino, pero el grado de implicación en Palencia, vamos, es que no de 10, era de matrícula de honor. Y creo que a veces sí que es cierto que hay que apartarse un poquito, también porque viene bien para coger ideas, para coger aire, ¿no?
Pero claro, oye, cuando a alguien le apasiona, como a José María, como a Leodoro, como a otros muchos políticos, pues lleva estas cosas. Fernando, ¿está de acuerdo? Hay que diferenciar. Hay muchísimo, estoy muy de acuerdo, porque yo sé que era una persona que tenía verdadero interés en cumplir con el servicio que se le había encomendado. Es decir, el presidente de la Diputación es el que tiene que intervenir, evidentemente, en todos los pueblos de la provincia. Y no falló jamás en nada en lo que se le puede imputar, ¿no? Y referido a Leodoro Gallego, de lo que has dicho, opino exactamente lo mismo. Leodoro Gallego es un hombre absolutamente cercano, puede haber hecho cosas bien o cosas más. Yo recuerdo un pregón que di yo en Spoiler cuando vino el nuevo ayuntamiento del Partido Popular. Hablé, evidentemente, di la enhorabuena a todos los participantes del ayuntamiento y tal, y dije, hay una palabra que se llama gracias, que voy a dedicar en este momento a Leodoro Gallego, porque es un hombre que nos ha acompañado siempre, absolutamente, en todas las exposiciones mías o colectivas, ha estado presente en todas partes, ha sido afectuoso, un hombre a pie. Y yo tengo una experiencia con él, además, maravillosa, porque nos hermanamos con la ciudad de Bourges, en Francia. Y entonces yo era entonces presidente de Rotary Club y él era alcalde de Palencia. Y entonces yo fui el primero en llegar a Bourges, porque yo conocía bien Francia, porque había vivido en Suiza y había pasado mil veces, ¿no? Y llegué al hotel y pedí una habitación. Y me dijeron, voy a ver la habitación número tantos y tal. Subimos mi mujer y yo y nos encontramos una habitación totalmente llena de flores, una botella de champán metida en hielo, bombones y tal, ¿no? Y dije, ¿qué recibimiento nos han hecho aquí en Bourges, ¿no? Y a los 10 minutos me llaman y dicen, Monsieur Escobar, nous sommes trompés, nos hemos equivocado. Que esta es la habitación del alcalde. Y ¿Eso era del alcalde? Sí, al día siguiente desayunamos juntos y yo le dije, de broma, claro, digo, te darás cuenta, Leodoro, como yo tengo mucha más pinta de alcalde que tú. Está muy bien también. Vamos a continuar con más asuntos, con unas declaraciones que han llamado y mucho la atención. Mariano Rajoy da por hecho que Sánchez fracasará en la investidura y que ningún otro candidato será capaz de lograr apoyos, por lo que habrá elecciones en el mes de junio. El presidente en funciones se lo comentaba así al primer ministro británico en el Consejo Europeo. Tenemos sesión de investidura que no va a salir. Lo más probable es que haya elecciones el 26 de octubre. Lo más probable. Pues esas eran las palabras, Carlos Hugo. Perfecto inglés. En un perfecto inglés. A mí no me sorprende, ¿eh? No me pilla por sorpresa. Yo, antes de que él declinase intentar la investidura, ya hubo un político, un veterano político que me paró por la calle y le pregunté, ¿cómo lo ves? Y me dice, Carlos Hugo, que sepas, creo, que dijo, pero que vamos a elecciones y además vamos sin estos dos candidatos, sin Pedro Sánchez y sin Mariano Rajoy. Yo, pero de verdad, dice, yo creo que va a ser el camino que se va a seguir. No lo sé. Yo, después de lo de Cataluña, que en una hora de madrugada se arregló todo, yo ahora no lo tengo tan claro, pero el que me lo dijo sabe de lo que habla y sabe de política, así que tampoco me sorprendería. Fernando. Sí, para empezar, a mí Pedro Sánchez me cae muy mal. Así de claro. Me cae muy mal, no porque sea socialista, evidentemente, yo soy absolutamente respetuoso con todos los votos que tienen él y todos los partidos políticos, ¿no? Pero me parece absurdo que un hombre que es presuntuoso, que no tiene una carrera política importante, que no lo conocía casi nadie en este país, de la noche a la mañana se crea que es el rey del mundo, es algo que no puedo entender. Y luego el poquísimo sentido común de no ser capaz de hacer una coalición de los dos grandes partidos. Yo ya no digo así, gobernando él o gobernando Rajoy, no da igual, pero los dos grandes partidos con Ciudadanos, por ejemplo, había una gobernabilidad en este país para varios años. Y que le diga a este señor, al que no conocía casi nadie hace 6 o 7 meses, que le diga a Rajoy, yo a usted solo le tengo que decir no, no, no y no, levantarse y marcharse. Lo menos que puede hacer un político es dialogar, hablar, convertir un poco su pensamiento, sus ideas políticas, su idea de servicio, pues, comentándolo con otro candidato que cuando menos tenía más votos que él, ¿no? Y después que nos empiece a decir que la verdadera coalición es la de izquierda radical, yo no puedo entender. Yo no tengo nada contra Podemos ni contra esos muchachos que me parecen cultos y preparados, pero lo que no hay duda es que es una ruptura total en muchísimos aspectos con la España que yo he conocido. Y es así. David. Pues al respecto de si habrá o no elecciones, yo tengo bien claro que lo que ha surgido ahora es la figura del rapel político. La gente está... Pues rapel no da una, ¿eh?
No, ni ellos, ni ellos, ni ellos. Es curioso, gente, sí, todo el mundo ya sabe, bueno, yo me he encontrado de opiniones de que ya lo tiene hecho el PSOE con Podemos, bueno, pero esto hace meses, o ya elecciones, bueno, vamos a ver, porque es que yo creo que realmente nadie sabe muy bien lo que puede pasar. La lógica te dice pues que las combinaciones son muy difíciles y que los movimientos del ábaco no dan para que haya... Pues no hay que saber sumar. Sí, pero está complicada la cosa. Pero bueno, vete tú a saber. Ahora, sí que le daría yo un consejo a Rajoy que lo tenga en cuenta. Que se rebobine y que se dé cuenta que los mismos que decían que el rey no tenía que abdicar y se equivocaron, son los mismos que dicen que Rajoy no tiene que irse y se equivocarán. Porque es así, porque flaco favor le está haciendo, yo creo, al Partido Popular, que como no se renueve luego estoy de acuerdo con lo de Fernando, que es que Pedro Sánchez está encantado de conocerse. No te cae a veces. bien tampoco. No, a mí un político ya no me tiene que caer bien, porque si no votaría a mi mejor amigo, ¿no?, de presidente. Lo que tiene que hacer es gente válida, y gente que pueda crear... Que no sean petulantes. Yo creo que no lo ha hecho tan mal. Que yo creo que no lo ha hecho tan mal. Es decir, vamos a ver, no es un gran estadista y le queda mucho, pero ha manejado bien los tiempos. ¿Pedro Sánchez? Sí, yo creo y que no, sí. les está manejando que yo estoy seguro que si hay elecciones vuelve él. Quizás que me esperaba que lo fuese a manejar bastante peor y me está sorprendiendo que está contemporizando muy bien los tiempos. Sí que le achaco lo que ha hecho Fernando, el no haberse sentado con Mariano Rajoy, por lo menos a una negociación o a unas bases para ver por dónde vas, aunque sea para poder decirle con razón. Y luego, ahora la negativa que está teniendo a no sentarse con Podemos, a no negociar en grupo, que no pase de un mero intercambio de papeles con Pablo Iglesias. Pero tenemos a Mariano Rajoy que declina la investidura, que yo sigo sin comprenderlo como el que ganó las elecciones puede declinar. Oye, la vas a perder, sí, pero tú tienes que intentarlo por lo menos. Pero de Pedro Sánchez, te he interrumpido, sí. A mí lo que me molesta de Pedro Sánchez es que sea capaz de soportar la petulancia de Pablo Iglesias. Es que ahí está, es decir, que claro, por otro lado tenemos a Pablo Iglesias... Es que le ha hecho un enano, da la impresión de que Pablo Iglesias se lo va a fagocitar, pero ante eso, porque es muy inteligente. Pablo Iglesias lo que quiere es una sobrereacción del Partido Socialista, creo yo, y sin embargo, Pedro Sánchez se ha mantenido por ahora en un segundo plano, diciendo, bueno, vamos a ver que aquí el que tiene que negociar soy yo. Es un ridículo que le haya dicho Pablo Iglesias: yo no tengo por qué ir a verle a usted, o no tengo por qué ir a verte a ti, porque eres tú el que me necesitas a mí, no yo a ti. Hombre, por favor. Y ese es el segundo desplante que le hace. Claro. A mí, me está sorprendiendo porque yo esperaba, la verdad, que lo hiciese bastante peor. A mí me está sorprendiendo en cuanto a la ronda de contactos, que creo que es muy inteligente de cara a postularse en las próximas elecciones. Pero yo creo que a veces Pedro Sánchez tiene que dicho, anda, si estoy representando a un país, a un partido político con más de 100 años de historia y vienen aquí alguien que no ha empatado que de momento no ha empatado con nadie. No ha empatado. Entre la espada y la pared. Sí, bueno, porque yo creo que el peor escenario que tiene es el Partido Socialista. Es decir, porque no puede ni por la derecha ni por la izquierda. Sí, estoy de acuerdo contigo, en cualquiera de las opciones va a perder la parte de su electorado. A lo mejor se lo está poniendo en bandeja a su electorado que se fue para decir, venid conmigo, porque no sé. A mí ya tengo que me ha sorprendido porque yo esperaba que fuese bastante peor negociador, pero bastante peor. Es decir, además... De momento negociar ha sido tipo Rajoy. Sí, luego lo que haya, lo que haya luego por detrás, que es lo que no sabemos. Es decir, que a mí me gusta hablar de este tema, pero luego lo que habrá detrás de chanchullos... Cuando le eligieron de candidato para secretario general del Partido Socialista, me cayó muy bien, porque me caía peor el antagonista o el compañero, ¿no? Y me pareció muy bien porque es un hombre atractivo, sabe expresarse, es una ayuda, tiene el sentido de la escena y tal, ¿no? Pero ya cuando empecé a oírle hablar con bastante presunción, con esa prepotencia y tal, y encima que se deje caer en un ridículo absoluto con Pablo Sánchez y que le diga, yo no vengo a verte a ti, tú tienes que verme a mí porque eres tú quien me necesitas a mí. Y que lo haya soportado y que siga todavía intentando buscar una coalición. Yo no lo puedo entender. Un partido con tantos años de historia. Yo creo que es muy necesario en España. Yo creo que le echa el cebo. Podemos le echar el cebo y de momento no ha aplicado. Es que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, queramos o no, no sé, son los grandes partidos de España, ¿no? Porque hay muchísima gente ahí de centro izquierda y de centro derecha. Y de los dos se gobierna bien un país, ¿no? No como en Italia, que llevan 30 años con 7 partidos y no llegan jamás a ningún acuerdo. Pero yo recuerdo perfectamente, yo he vivido muchos años en Suiza, y yo recuerdo perfectamente, había un tío como Pablo Iglesias se llamaba el Bundestag, en el Bundestag suizo, un hombre que protestaba por todo y tal, y los suizos son muy metódicos en sus cosas, ¿no? Cuando él subía a la tribuna, los otros 30 diputados que había en el Bundestag se levantaban y se marchaban, le dejaban hablando solo.
Carlos Hugo, que suele tener a veces bastante puntería, si se celebran las elecciones, ¿cuál cree que será el resultado? No tengo ni idea. ¿Se lo dejamos a Rapel? Ni idea, sí. Lo que sí sé es que si llegamos a las elecciones es un fracaso. Un fracaso de los partidos porque es que no han cumplido con la orden que le hemos dado a los ciudadanos de formar un gobierno. Y no cumplen por egoísmo, es decir, por defender sus posiciones y ser incapaces de ceder en sus posiciones. Es decir, lo que le pasa al Partido Popular no es nuevo. Es decir, después de 4 años de gobierno en el que ha sido incapaz de tender la mano a la oposición, ¿cómo esperas que ahora la oposición te tienda la mano para formar un gobierno? No. Es decir, es que lo que estamos viendo es cada uno en su posición fija. Imagino que poco a poco irán cediendo porque toda negociación es cesión, les guste o no les guste, tienes que ceder en algo y irán saliendo los acuerdos. Pero desde luego, lo que yo tengo claro es que un Partido Popular plantado que dice yo voy a ser presidente y yo voy a gobernar porque en las elecciones, yo no lo veo, es decir, porque me da la sensación de que no han aprendido nada y el PSOE pues tendrá que ver el reto que se enfrenta en las elecciones, si se quiere enfrentar o no se quiere enfrentar. Yo no lo haría, desde luego, yo intentaría buscar un pacto. También creo que a lo mejor un pacto con el Partido Popular daría más estabilidad, porque luego otra cosa es, muy bien, ahora acordamos el gobierno y acordamos pero es que luego hay 4 años de trabajo con un Congreso totalmente dividido en el que... No, pero también estaría Ciudadanos, que es un partido muy metódico y muy dentro del sentido común. Pero un acuerdo, por ejemplo, para modificar la Constitución, que es lo que todos ahora se les llena la boca a modificar, no le dan con un acuerdo de esos. Necesitas al Partido Popular. Para cambiar leyes importantes como que cambiar el Partido Socialista, como la Ley de Educación, que se ha comprometido a cambiarla en cuanto llegue, tampoco les da si buscan ciertos apoyos. Es decir, que luego hay 4 años de trabajo que hay que negociar mucho, hay que sentarse mucho. Lo de ahora es casi anecdótico, entre comillas. Yo lo que me temo es que si hay nuevas elecciones, los resultados van a ser muy parecidos. Y yo me alegro porque se acabó con el romanticismo que estaba por ahí de no, la política. La política es esto. Y que ya la gente deje de iba a decir, chismas mentales. Porque la gente es muy, la política, no, la política es esto, los partidos políticos van a lo suyo y entonces ellos ya miran a ver en las próximas elecciones, ganemos, dice que no, Podemos que no entren los de Ciudadanos que no entren los de... ¿Por qué es así? Dejemos de romanticismo. Qué poco romántico eres, David Frechilla. No, hombre, es que es la realidad. Y es que yo veo, no hay ni un solo político que no tenga apego a su sillón y a la moqueta, estoy absolutamente convencido. O sea, incluso gente que estaría mejor fuera de la política, porque es el caso de Rajoy. Rajoy es registrado de la propiedad, yo creo que ganaría incluso más dinero que de político. Pero es el apego a la política, el poder, el ser alabado, bendecido por la gente. No sé, sí, no, pero todo se piensa en clave electoral. Evidentemente luego cuando gobiernas es otra cosa, pero ahora mismo todo el mundo está con la calculadora. Entonces, estos iluminados que nos venían aquí diciendo, no, la política es esto, y estáis aquí todos con la calculadora y es lo que hay. Hablamos ya de una de las noticias también más destacadas de la semana, prisión incondicional sin fianza para los 4 principales implicados en la red de fraude de la cadena Vitaldent, entre ellos el presidente y fundador del Imperio Dental. La Fiscalía Anticorrupción les acusa de delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y fraude. Esa era la noticia de esta semana, noticia que llamaba la atención. Y ser franquiciado de Vitaldent supone una inversión inicial de 280.000 euros, además de 2 pagos periódicos por facturación y por publicidad. No es una franquicia de las consideradas low cost, sino más bien de las caras. En Castilla y León, de la veintena de clínicas que llevan ese nombre, Vitaldent, la mitad responde a esas condiciones. Vamos a verlo. Durante todo el día, las clínicas Vitaldent han trabajado con total normalidad, aunque muchos clientes han acudido a su clínica habitual preocupados por la situación de su tratamiento. Hemos venido esta mañana y nos han dicho que no hay ningún problema. Tenía que pedir cita para la semana que viene, he venido normal y voy a seguir con el tratamiento normal porque en principio no hay ningún problema. No tiene por qué afectar en el día a día, es decir, los clientes siguen teniendo sus servicios, animan el franquiciado anima a que sus clientes vayan porque lógicamente no ha habido ningún cambio en ese tema. Desde la AEF señalan que se trata de un hecho aislado que no pone en peligro a los franquiciados. Yo creo que el sistema de franquicias es suficientemente sólido y suficientemente establecido ya para que un evento de estos pudiera afectarla. La Junta también ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad. Podemos decir que cumple los requisitos que tienen que cumplir este tipo de centros de atención odontológica y por lo tanto, pues un mensaje en ese sentido de tranquilidad.
En un comunicado, Vitaldent afirma que la investigación judicial no afectará a su vida diaria y reiteran su compromiso con un servicio de calidad. Bueno, pero aún así es normal que la gente, Fernando, esté preocupada. Pues cómo no va a estar preocupada, pero si hemos visto escenas en televisión que de verdad dan auténtica pena. Una señora que tenía un solo diente en la boca había pagado por adelantado los implantes que le tenían que hacer y se ha quedado la señora con un diente en toda la boca. Si es que es algo increíble, ¿no? Y como ella, supongo que miles de personas, ¿no? Sí. Desde luego, este individuo, que además lo que decimos, si hubiera sido un poco más inteligente, se hubiera marchado a vivir a Brasil o a cualquier país que no tuviera extradición para que nadie le pudiera encontrar, porque a mí me hace eso y lo había matado. Es la avaricia, porque teniendo unas franquicias como Vitaldent puedes hacer mucho dinero Pues de forma legal. ¿Cómo no? Y sobre todo esa presunción de caballos, de fincas, de chalés. ¿No? Pero por favor, ¿pero esto qué es? ¿No? Y la pobre señora, es que solo tengo un diente, joder. David Frechilla. Sí, pues bueno, lo primero apoyo a los trabajadores y a los clientes, eso es lo fundamental. Y luego estamos ante la cultura del tiburón empresario, que ensucia la imagen de la mayor parte de los empresarios y que además, como decíamos antes, hombre, que este hombre ya simplemente llevando, presuntamente, porque siempre llevando la gestión rutinaria y sin hacer ingeniería financiera, pues yo creo que viviría muy bien, seguramente mejor que nosotros. Y bueno, la verdad también esto a mí me entristece por esa sencilla razón, ¿no? Porque ensucia la imagen de los empresarios, en unos tiempos en los que es tan necesario el empresario y el emprendedor, pues llegan individuos de estos y ponen en tela de juicio el hábitat o la manera de ser de las cúpulas empresariales de este país. Y luego, bueno, ya sería meternos también un poco en otro tema, que es el de los hábitos de consumo, ¿no? Ya han llegado estas clínicas en detrimento del dentista habitual, pero bueno, lo vemos también a lo mejor en las grandes cadenas de ropa, lo vemos en las grandes cadenas de muebles, lo vemos en las grandes cadenas de los supermercados. La sociedad, a lo mejor porque no se lo puede permitir por los precios o lo que sea, está tendiendo a otro tipo de grandes holding, no sé si es la palabra adecuada, que me disculpen nuestros amigos que sepan de economía, pero bueno, estas grandes franquicias o empresas que están devorando todo con precios más baratos y bueno, y la gente a lo mejor prefiere precio en lugar de calidad. Carlos Hugo. A ver cómo evoluciona la cosa. A mí no me sorprende, porque yo, cuando empezaron a proliferar las clínicas dentales, aquí en Palencia además se han abierto muchísimas en un corto espacio de tiempo. Han ganado muchísimo dinero los dentistas. A mí me recuerda un poco cuando surgió la moda de las academias de inglés y al final hubo muchas, y cuando estalló el tema opening desaparecieron todas porque se vio que el modelo de negocio que mantenían era poco un fraude. A ver la de Palencia. La Palencia sabemos, nos ha avisado la UCE, la Unión de Consumidores, que depende directamente de la central. Habrá que tener cuidado porque si en la central los que mandan están detenidos, pues vamos a ver qué capacidad de reacción tiene para continuar la gestión. Si aquí lo han hecho bien, tienen cierta autonomía y bueno, y tienen clientes, cumplen con los clientes, pues a lo mejor si no es bajo la marca Vitaldent, pues pueden seguir funcionando bajo otra marca y sobre todo manteniendo las relaciones contractuales que tenían con sus clientes, ¿no? Yo espero que por lo menos vaya bien y que no haya nadie afectado. De todas formas, no culpa, sino esto nos pasa por hacer negocio con la salud. Es decir, que yo no entiendo por qué... Que la salud es muy rentable. Efectivamente, pero no debería permitirse que un señor empresario abriese una empresa de servicios sanitarios. Es decir, ahí vamos. Vale, porque el sector ha vuelto a pedir a las administraciones que actúen para que su trabajo esté regulado. En España, para abrir un negocio de estas características no hace falta ser dentista. De hecho, muchas de esas franquicias se sirven de personal poco cualificado y mal pagado, lo que al final repercute en el paciente. Ortodoncias a 400 euros cuando normalmente cuestan 3.000. Reducen el precio un 87%. Son ofertas agresivas para atraer nuevos clientes. Los odontólogos advierten. Que tengan mucho cuidado con ese tipo de publicidad, que intenten evitar el pagar los tratamientos por adelantado con financiación, porque es una forma de convertir al paciente en una especie de secuestrado. Aunque no hay normativa estatal, en Castilla y León hay un acuerdo entre odontólogos y sanidad para vigilar de cerca este tipo de publicidad. No es necesario ser dentista para abrir una clínica dental, de ahí la proliferación de franquicias. Constituyen el 5%,
pero de ellas proviene el 80% de las denuncias de pacientes. Si el dentista fuera el propio dueño de la clínica dental, no le quedaría más remedio que intentar hacer las cosas bien y acabar los tratamientos, porque se supone que él quiere estar ahí hasta que se jubile en el mismo sitio. Y esta gente no, esta gente se va de un lado para otro, según le más convenga. A las franquicias se les cuestionan también las condiciones laborales de sus trabajadores. Se hacen contratos de 3 meses y luego se van y viene otro. Los pacientes cada vez les trata un profesional diferente, los sueldos son bajísimos, son unos 400 euros al mes. María se licenció hace 2 años junto con otros 600 compañeros. Otro problema más a añadir. Hay tantos dentistas que en España sobran 2 de cada 3 odontólogos. En el año 91 existían 5 o 6 facultades de odontología y ahora son 21. Somos el país de Europa que más dentistas salen al año. En concreto, 1.750, y no hay trabajo para tantos. Muchos aceptan ofertas laborales precarias en clínicas que anteponen el beneficio económico a la salud de los pacientes. Bueno, es que Fernando le hace una gracia tremenda. David. Sí, hombre, ahí estaba escuchando bastantes cosas. A mí me parece algo lógico, ¿no? Que haya que tener algún tipo de formación para poder abrir una clínica de estas características. Hay que saber lo que se hace. Sí, por supuesto. Debe haber pues, cualquier control como cualquier tipo de negocio y más. Lo ideal sería que lo abrieran gente que está metido en el sector. Pero bueno, ya estaba escuchando cosas que decimos, uy, estas clínicas contratan gente, bueno, ¿y a cuánto están contratando las grandes cadenas de ropa a sus trabajadores? Y también les echan no sé cada cuánto tiempo. ¿Qué tipo de productos estamos comiendo en determinados supermercados con estas marcas del supermercado que a veces haces así y dices, anda, si esto es leche, si parece agua? Entonces, que la gente tampoco nos llevemos las manos a la cabeza porque sea dientes, porque es la cultura que estamos creando de no estar pendiente del dentista de nuestro barrio, del tendero de nuestro barrio y del que nos vende bolis en nuestro barrio, que nos vamos al precio barato y luego ahí las consecuencias son las que son. No solo pasa esto en esa clínica en las franquicias. Sí, sino que pues es la cultura lo que estamos llevando, estas grandes cadenas que están fagocitando, decíamos antes, pues anda, que como cierren las clínicas dentales dejamos las ciudades vacías, porque los mejores locales son de ellos. Los mejores locales son de ellos. ¿Por qué? Porque ahora mismo pues un dentista dirá, ¿cómo me va a poner yo si todo el mundo se me va a estas cosas? Pero es un dentista, es el de la tienda de ropa y es el de la tienda de vasos. Pero cuando son servicios, o sea, cuando son productos no es tan grave como es cuando es salud. Es que yo hay algo que jamás he entendido y es por qué la Seguridad Social no tiene dentistas. O sea, tiene dentistas que sí, te sale una muela, tendría que haber, pues, por lo menos, no voy a decir grandes reconstrucciones y demás, que a lo mejor es más complejo. Empastes, por ejemplo. Lo que no sea estético solo, sino que hay una parte... Es decir, ¿por qué no se amplía la carta de servicios sanitarios en la Seguridad Social relacionada con dentistas? E incorporamos dentistas y así atajamos un poco los chanchullos de estos negocios. De una cosa interesante que he hecho en el vídeo, hay demasiados odontólogos. Me recuerda a los periodistas, nos pasa igual, hay demasiados periodistas y claro, pues no hay trabajo para todos. Pues si hay demasiados odontólogos... Y se ejerce sin serlo. Efectivamente, pues mucho peor. Y luego otra cosa que también, cuando ha hablado el representante del sector, lo voy a criticar. Ojo que también hay muchos dentistas que se las saben todas. Sí. Que ir a las consultas y querer pagar con tarjeta y decir, no, aquí solo en efectivo, que claro, no. claro. Ojo que eso pasa todavía. Sí. A mí me sorprende muchísimo. Sí, claro, pero porque hay mucha... Era dinero negro. Sí, claro. Efectivamente, no todo el que no tenga tarjeta maneja dinero negro, pero por ahí va una pista. Es decir, y estamos hablando de tratamientos de 6.000, 7.000, 8.000 o 10.000 euros en muchos casos que te dicen, no, es que yo no tengo una... No solo dentistas, médicos también. También, efectivamente, sí, pero médicos en este caso... por la Seguridad Social, que tiene clínica privada por la tarde o lo que sea, vas y la pregunta que te hacen es, ¿quieres factura o no? La pregunta la está haciendo usted. De todas formas, ahí escuchamos 3.000 euros y 4.000. 3.000 una ortodoncia, creo, ¿no? Sí, 3.000 euros. Pues, y son 400 euros lo que te ofrecen pues, ellos. Seguramente no sean los 400, pero a lo mejor también los dentistas, los de 3.000, pueden a lo mejor acomodar su... Es que luego depende de los materiales, claro. Precio, no es lo mismo ir a comprar a negociar a China grandes partidas de materiales, como se supone que hacen estas cadenas, o algunas, no todas, las tienen precio más barato, y que ir a comprar material bueno
que no te quita por qué, que a lo mejor vayas a un médico de toda la vida tal y resulta que también te ponga, que también hay casos, que te ponga malos materiales y dentro al paso de 5 o 10 años resulta que te tienes que volver a hacer toda la boca, que no hay, ha pasado más de una, más de dos y más de 3 veces. No sé, cuando es negocio y se negocia con la salud, a mí me da muy mala espina. Sí. A lo mejor por eso les tengo tanto pánico a los dentistas. Entonces, pero yo creo que se solucionaría mucho teniendo buenos dentistas en la seguridad social, que hagan tratamientos completos, que puedas ir, y si no tienes dinero, pues hacerte una reconstrucción, te la puedas hacer. Es decir, creo que así se solucionaría mucho. Mientras se haga de negocio, pues hay que tener con 1000 ojos y mucho cuidado porque no sabes dónde te metes. O sea, por mucho que tal, se no puede sabes dónde te aceptar metes. incluso un diagnóstico equivocado en un médico. Esto es evidente, porque no son sabios tampoco, ¿no? Que hay un diagnóstico equivocado y luego ya se corregirá, te harán unos análisis o lo que sea, pero vamos, en el caso de robarte de forma intencionada y fastidiarte la vida, porque es que sin boca no se puede vivir, claro. Le ha impactado a la señora que solo tenía un diente, ¿eh? Muchísimo, muchísimo, es que yo las he pasado putas también con la dentadura, ¿eh? Sí, se pasa mal. Ahora la tengo toda mía, porque la he pagado. Claro. Muchos cuadros hay ahí. Muchos cuadros, ¿eh? Vamos con un último asunto. Los adolescentes se drogan menos, así lo dice la última encuesta realizada a chicos de entre 14 y 18 años que ha presentado el ministro de Sanidad. Los datos han mejorado, pero 8 de cada 10 estudiantes reconoce haberse emborrachado alguna vez a esa edad y no consideran peligroso el cannabis. Vean. Encienden menos cigarrillos y consumen menos cocaína. Los jóvenes de entre 14 y 18 años se drogan menos que hace una década. Ha bajado casi el 65% el consumo de cocaína. En una década ha bajado un 33% el consumo de cannabis. Esta imagen se repite menos, pero sigue siendo demasiado frecuente. A la cabeza está el alcohol. 8 de cada 10 escolares reconoce que se emborracha. Es la droga que ven menos peligrosa, pero médicamente no es así. Es la sustancia más lesiva para nuestros adolescentes cuando hablamos de sustancias con potencialidad adictiva y además la más prevalente. El tabaco lo consideran más nocivo que el cannabis y está en mínimos históricos. No es que los adolescentes dejan de fumar, es que deja de fumar la familia, porque también estamos en mínimos en el porcentaje de jóvenes que viven en hogares donde se fuma, que es la mitad de los hogares. Los datos de la encuesta, que se realiza desde 1994, son buenos, pero no hay que bajar la guardia. El ministro en funciones pide para esta legislatura una ley que regule el consumo de alcohol. Bueno, pues los datos son un poco mejores. David, ¿qué interpreta de estos datos que acaba de escuchar? Por ejemplo, Carlos y yo somos de la misma quinta. En nuestra época había discotecas para que fueran los jóvenes, ahora como que eso en Palencia se ha perdido. Se podía comprar tabaco, cosa que ahora un menor no puede hacer. Había barriladas, cosa que ahora no hay, y es lógico que se drogue menos, ¿no? Como se dice, como hemos escuchado. Ahora, a la gente mayor que nos está viendo, ¿qué tal el ansiolítico de esta noche? ¿Qué tal el diazepam? ¿Qué tal el tranquilizamacil? ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente mayor que sin darse cuenta son también drogadictos de determinados medicamentos. Requiem por un sueño, una película que se la recomiendo. Fernando. Sí, me parece muy oportuno lo que ha dicho de las pastillas de lorazepam, porque yo soy un caso, por ejemplo. Yo estuve una vez ingresado en el hospital porque tuve una arritmia, una arritmia. Y me tuvieron una semana pues, con Apocard, que es un antiarrítmico y tal, y me dieron una pastillita muy pequeña con la medicación. Me dijeron, tómatela porque dormirás estupendamente. Yo soy muy poco dormilón, yo duermo 5 horas o así. Y ese día dormí 11 horas. Y dije, coño, ¿qué me habrán dado? Y entonces cuando me licencié, iba a decir, cuando me dieron el alta, pregunté a mi cardiólogo, ¿no? Bueno, ¿puedo tomar esta pastillita todos los días y tal? Dice, no, debes tomar media nada más, media pastillita, porque dormir es muy importante, me dijo además. Tú no puedes dormir bien, si no tomas algo, tómatela. Pero claro, es que de media pastilla se pasa a una y de una se pasa a 2. No es mi caso. Yo conozco gente que se está tomando 2 pastillas de 20 miligramos de lorazepam todos los días. Carlos Hugo, quedan pocos minutos. Por centrar el tema de los jóvenes, ayer en el pleno del Ayuntamiento se aprobó el 6º Plan Municipal de Drogodependencias, que tiene un objetivo que creo que es muy importante, que es concienciar a los jóvenes del riesgo de consumir alcohol, tabaco y drogas. Por los resultados, creo que sí es cierto que ha podido bajar el consumo, pero no sé por qué me da que los jóvenes no tienen miedo a emborracharse, no tienen miedo a drogarse o a fumar cannabis y demás.
es No muy lo ven importante, peligroso. efectivamente. Al principio, cuando hablaba una señora, decía, hay que prohibir, no hace falta prohibir, es educar. Es decir, hay que enseñar a los chavales de que no se puede emborrachar uno todos los fines de semana, porque de ahí se pasa a emborracharse algún día diario y al final acabas como acabas. De que el consumo de varias drogas es peligroso porque será el camino a que tomes drogas más duras. Claro, es que hay confusión en todo, ¿no? Efectivamente. Yo, por ejemplo, yo no he probado una droga en mi vida, lo digo claramente, y estoy equivocado porque soy fumador. Efectivamente. Claro. Bueno, no hay tiempo para más, vamos a tener que despedir ya la tertulia. David Frechilla, buenas noches. Buenas noches. Le veo un poco acatarrado, cuídese. Sí. Venga, ya lo pido, pecho ajeno. No liga nada. Es que no me da tiempo, estoy en la radio y en la tertulia, pero por eso aprovecho aquí, pecho ajeno. Para hacer un llamamiento. Sí, con currículum, pues si puede ser si tiene propiedades. ¿Sí? ¿Quieres que sea dentista? No, que tenga propiedades. Pues ganan poco algunos, te quiero decir. Bueno, es que menos ganamos los periodistas. Ya, bueno, que como mientras no sea periodista. Digo porque como pides currículum que tenga propiedades... Bueno, y que sea guapa y cosas así. No, que es broma, hombre, es broma. Nada. Yo con venir a esta tertulia ya me curo. ¿Y pechugona o no? Bueno. Madre mía. Fernando Escobar, buenas noches. Buenas noches. Carlos Hugo Sanz, buenas noches. Que pasen un buen fin de semana. Y ustedes también, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Adiós.